Buenas, ¿cómo va? Yo soy Tapia y bienvenidos a 1867. Vamos a hacerle el típico recuerdo de qué trató un poco cada capítulo. 1863 fue el nacimiento del fútbol moderno. En 1864 comenzó a jugarse. En 1865 estuvo a punto de dividirse y en 1866 cambió para siempre. Pero en 1867 ocurrió algo distinto. El fútbol dejaría de ser solamente inglés. 1867, fue el año en el que el juego comenzó su viaje, y ese viaje cambiaría el mundo por completo. En 1866, la The Football Association modificó el fuera de juego. Esto permitió más libertad ofensiva, más pases en profundidad, más dinamismo, y el fútbol dejó de ser un juego cerrado y empezó a ser mucho más atractivo. Y eso era muy clave para lo que vendría después. Además de que el nuevo fútbol comenzó a ser mucho más atractivo. Para entender por qué se dio su expansión, en 1867 habría que mirar el mundo un poco más a detalle. Inglaterra era el centro del comercio global, el ferrocarril conectaba ciudades y los barcos conectaban continentes. La revolución industrial estaba en su auge y con ingenieros, comerciantes y trabajadores británicos viajaban sus costumbres, entre ellas el fútbol. En el Río de la Plata, especialmente en Buenos Aires, la comunidad británica era cada vez más fuerte. Trabajaban en ferrocarriles, comercio, puertos y traían consigo sus deportes. En 1867 ocurre lo que durante mucho tiempo fue considerado el primer partido oficial de fútbol en Argentina. Organizado por la comunidad británica, este encuentro marca un punto clave. El fútbol ya no era solo inglés, era exportable. No por nada digo que en 1867 ocurre lo que fue considerado el primer partido oficial de fútbol en Argentina. Hasta hace muy poco, en 2022, casi 2023, una investigación reciente hecha por Osvaldo Gorgasi, de la cual hablamos en el video de 1864, durante los últimos 2 minutos de video, que si no lo vieron y lo quieren ver un poquito más a detalle, en esos últimos 2 videos hablamos bien acerca de la noticia y la investigación que hizo Osvaldo, pero en resumen, en su investigación decía que el fútbol podría haberse jugado en Buenos Aires incluso antes de 1867, sino que en 1864. Pero 1867 sigue siendo clave porque es el primer evento más documentado, marca el inicio de continuidad, consolida la presencia del deporte fuera de Europa y acá empieza realmente la historia del fútbol en Sudamérica. Pero volviendo al fútbol de 1867, no era en lo absoluto el fútbol que conocemos hoy en día. No había estadios, no teníamos uniformes oficiales por equipo, no había árbitros como hoy en día. Como especificábamos anteriormente, las decisiones que debían ser decididas por algún árbitro se decidían entre los capitanes de ambos equipos. Las reglas podían adaptarse, como pasaba cuando jugaban equipos con reglas diferentes. Era un juego amateur, social, casi recreativo. Pero tenía algo fundamental, la identidad. Y ya se jugaba con la idea del fútbol asociación. 1867 no fue una explosión mundial de un día para el otro. Fue más bien una semilla, pero esa semilla tenía las condiciones perfectas: la expansión británica, la infraestructura global y tiempo libre en crecimiento. El fútbol empezó a viajar, sin saber que se convertiría en el deporte más popular del mundo. Pero 1867 no es importante por alguna regla en específico, sino porque marca el inicio de algo totalmente irreversible. El fútbol deja de pertenecer a solamente un país. Empieza a pertenecerle al mundo. Sin 1867 no habría fútbol en Sudamérica, no habría expansión global temprana, el crecimiento sería mucho más lento. Este año no cambia reglas, sino que cambia el destino del deporte. El cricket fue el primer deporte británico que se practicó en nuestro país, y fue el Buenos Aires Cricket Club la primera institución deportiva que se fundó en Hispanoamérica, cuya gran mayoría de socios eran amantes de los deportes al aire libre,
un grupo de socios, encabezado por los hermanos Thomas y James Hogg, resolvió en el mes de mayo invitar por medio de un aviso en el diario The Standard a una reunión para fundar un club dedicado a propulsar la práctica del fútbol, deporte casi desconocido en Argentina. A raíz de ese aviso, se fundó el 9 de mayo de 1867, en la calle Temple 38, el Buenos Aires Fútbol Club. Thomas Hogg, fervoroso entusiasta del fútbol, fue nombrado presidente del club entre una comisión formada por 5 miembros. La idea germinada encontró sustento organizativo. Ya había un club fundado, quedaba por encontrar una cancha y realizar el primer partido. La primera condición, la cancha propia. Encontró un obstáculo, a pesar de que los socios habían conseguido juntar una buena cantidad de dinero para poder comprar terrenos, no se encontró un lugar adecuado. Por eso tuvieron que recurrir al predio del Buenos Aires Cricket Club, único club que contaba con campos de deportes y que actualmente practica rugby en Argentina. Finalmente, el primer partido de fútbol en Argentina documentado ya tenía escenario y también fecha, el 20 de junio de 1867. Cuentan las crónicas de la época que se enfrentaron los colorados contra los blancos, formado cada equipo por solo 8 jugadores, ya que algunos que se comprometieron a actuar solo observaron a un costado del campo, temerosos de quedar en ridículo por la rara vestimenta que lucían los futbolistas. Ganaron los colorados 4-0 en un partido que comenzó a las 12:30 y terminó a las 14:30. Y fue tan grande la impresión que causó este deporte loco que allí mismo los jugadores se reunieron para concertar un segundo encuentro al que le pusieron fecha, 29 de junio. Argentina, en aquel entonces, estaba presidido por Bartolomé Mitre y mantenía un conflicto bélico con el Paraguay, junto con Brasil y Uruguay, en la mencionada en anteriores capítulos, la Guerra de la Triple Alianza. Quizás eso, tal vez porque el embrión del fútbol no se desarrollaba con rapidez, surgieron estas palabras del, entre comillas, abuelo del fútbol, Thomas Hogg, cuando fue consultado por el diario The Standard. Este juego tardará mucho en extenderse, aún entre los mismos residentes británicos, aunque tenemos que insistir porque es el mejor pasatiempo, el más fácil y el más barato para la juventud de la clase media y para el pueblo. Hay una anécdota que pinta claramente a aquel extraño juego venido en barco. Declaró: los amigos nativos que juegan cricket con nosotros se ofendieron cuando los invitamos a entrar al Buenos Aires Fútbol Club y un oficial de milicias, de apellido Gallino, declaró que no se había vuelto loco para jugar al fútbol, ya que podía costarle la inmediata separación del ejército. Por otro lado, en el sitio web de la AFA, también hay una columna escrita acerca de este primer partido el 20 de junio de 1867. Lo relato un poco rápidamente. Dice lo siguiente: el 20 de junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en Argentina. El escenario fue el Buenos Aires Cricket Club en los bosques de Palermo. Próximo al predio, donde en la actualidad se levanta el planetario, un monolito ubicado en las inmediaciones recuerda el acontecimiento que un grupo de socios encabezados por los hermanos Thomas y James Hogg resolvieron en el mes de mayo: invitar a una reunión para propulsar la práctica del fútbol. Es así como el día 9 del mismo mes se fundó el Buenos Aires Fútbol Club y se organizó el encuentro entre colorados y blancos. Ganaron los colorados por 4-0 en un partido que se inició a las 12:30 y culminó 2 horas más tarde. Thomas Hogg, eufórico, pontificó que es el mejor pasatiempo, el más fácil, el más barato para la juventud de la clase media y para el pueblo, pero mientras tanto solo lo jugaban los ingleses en sus clubes exclusivos. En el último tercio de la década del 60 del siglo XIX, 1867 ve nacer algo más que el fútbol. 3 descubrimientos en esos años se juntarían un siglo más tarde con el fútbol para establecer una rara alianza del destino. Veamos. Ese mismo 1867, en Atlanta, Estados Unidos, se vende por primera vez en una farmacia una botella de Coca-Cola. En principio, constituía un jarabe refrescante compuesto por nuez, cafeína y extractos vegetales. Un año más tarde, 1868, Jorge Droble inicia el primer servicio de tranvías a caballos en Buenos Aires, y en 1869
Una resina de abeto con sabor a menta y destinada a mascar en lugar del tabaco dio origen al chicle. Directa o indirectamente, estas tres cosas están unidas al fútbol, tanto en aquella época como en la actualidad. En algunas categorías se sigue viajando en tranvía para llegar a una cancha. ¿Quién no consumió una Coca-Cola para mitigar la sed en medio de un partido? ¿Quién no trituró un chicle cuando la pasión por el equipo preferido de uno se consumía en 90 minutos de juego? Y queda demostrado que el fútbol de ayer y el fútbol de hoy queda unido como un hecho cultural al mundo, solo que en aquel momento solamente estaban haciendo. En conclusión, el fútbol nació en Inglaterra, pero no se quedó ahí. En 1867 dio su primer paso fuera de casa. Un paso pequeño, pero histórico, porque a partir de ahora el fútbol ya no se va a detener. Por eso en 1868 el fútbol toma forma. Yo soy Tapia, si les gustó el video me ayudan muchísimo con un like, con una suscripción. Nunca les pido al final de los videos, siempre me olvido, lo dejo a su criterio, pero bueno, sepan que tanto con un like o con una suscripción me ayudan muchísimo a seguir con los videos, así ustedes me pueden demostrar que apoyan realmente el proyecto y que les gusta el contenido. Así que nada, sin mucho más, nos vemos en el próximo capítulo. Mariner in the middle.